primer paso para la vía requiere que la glucosa se convierta en glucosa 6-fosfato por medio de la molécula de alta energía, el ATP. Esta reacción se caracteriza mediante la enzima exogenasa. La glucosa 6-fosfato puede entrar a la vía de Emmer-Mieser o la vía de fosfato de Sosa, pone en dos moléculas de 3 carbonos de ácido próbico, que pueden entrar al ciclo de ácido tricarbótico. Esta vía requiere oxígeno y se denomina vía alcohólica. Estos otros sustratos tienen la oportunidad de entrar a la vía de varios puntos. Y la glucólisis anaeróbica es importante para tejidos como el músculo, que con frecuencia tiene requisitos de energía importantes en un suministro adecuado de oxígeno. Estos sustancias pueden variar el ATP de glucosa en un ambiente con deficiencia de oxígeno al convertir a todo pirúvico en ácido láctico. La segunda vía de energía es la desviación del monospacio de Sosa, que se le da una dirección a la glucosa 6-fosfato de la vía glucolina para convertir en ácido fosfoglucónico. El producto considerado permite la formación de riboso 5-fosfato y NDP en su forma reducida. Es importante para los eritrocitos que carecen de mitocondria y por tanto no pueden llevar a cabo el ciclo de ATC. La capacidad de lectura de NADPH se requiere para proteger las células de daño oxidativo y por cargas libres. Cuando satisfacen los requisitos de energía de la célula, la glucosa se puede almacenar como glucógeno. Esta tercera vía, que se llama glucogénesis, es relativamente directa. La glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa, que luego se convierte en disglucosa de urdina y después en glucógeno mediante la síntesis de glucógeno. Varios tejidos pueden sintetizar glucógeno, en particular el hígado y los músculos. Los hipotococitos son capaces de liberar glucosa de glucógeno y otras fuentes para mantenerse la concentración de glucosa en la sangre. La glucogenólisis es el producto mediante el cual el glucógeno se convierte de nuevo en glucosa. Para entrar a la vía glucolítica, en general el hígado y los células pueden usar la glucosa dietética y los carbohidratos para energía o se almacena como glucógeno para uso posterior. Cuando el suministro de glucosa es bajo, el hígado usará glucógeno y otros sustratos para aumentar la concentración de glucosa en la sangre. Estos sustratos incluyen glucosidol de triglicéridos, ácido láctico, para piel, músculos y aminoácidos. Si se regula la hipólisis de triglicéridos, da como resultado la formación de cuerpos cetónicos que el cerebro puede usar como fuente de energía para el ciclo de ATC. La síntesis de glucosa de aminoácidos es la gluconeogénesis. Este proceso que se usa junto con la formación de cuerpos cetónicos cuando se agotan en los depósitos de glucógeno. Condiciones relacionadas normalmente con la inanización. La vía fundamental para la oxidación de la glucosa es por la vía de Emmer-Mieser. El hígado, páncreas y otras glándulas endocrinas intervienen en la concentración de la glucosa sanguínea. Durante un ayuno breve, la glucosa es suministrada al líquido extracelular desde el hígado y este proceso se llama gluconeogénesis. Dos hormonas principales controlan la glucosa sanguínea, la insulina y el glucagón, ambas producidas en el páncreas. Sus acciones se oponen entre sí porque no son las mismas hormonas, son sintetizadas en el mismo lugar pero con diferentes acciones. Otras hormonas y sustancias neuroendocrinas también ejercen cierto control en las concentraciones de glucosa sanguínea y esto permite al cuerpo responder a mayores demandas de glucosa o sobrevivir a ayunos prolongados. Es por eso que cuando nosotros sufrimos un desmayo, o el término mucho mejor conocido coloquialmente como se me bajó el azúcar, es debido a los bajos niveles de concentración de la glucosa sanguínea. Esto también nos sirve para la conservación de otras sustancias y minerales que el cuerpo necesita, puede ser a largo plazo, a corto plazo o durante el ayuno. La insulina es una hormona primaria a la que se debe la entrada de glucosa en la célula. Es sintetizada por las células beta
de los islotes de Langermans, o mejor conocidos como los islotes pancreáticos. Cuando estas células detectan un incremento en la glucosa del cuerpo, liberan insulina. Esto va a causar un mayor movimiento de glucosa en la sangre, y por lo tanto nosotros tenemos ya más energía de depósito. Por lo general, la insulina se libera al incrementar la entrada de transporte de glucosa. Esto reduce las concentraciones de glucosa en la sangre y incrementa la entrada al músculo y a tejido adiposo o cualquier otro tejido. También puede ser a las células. También la glucosa, al incrementar en la glucogénesis, lipogénesis y glucólisis, además de que inhibe la glucogenólisis. La insulina es la única hormona que disminuye las concentraciones de glucosa y se le puede llamar agente hipoglucémico. El glucagón es la hormona primaria a la que se debe el incremento de las concentraciones de glucosa. Se sintetiza mediante las células alfa de los islotes de Langermans, o mejor conocidos como los islotes pancreáticos, y se libera durante estados de estrés y ayuno. Cuando estas células detectan una disminución en la concentración de la glucosa sanguínea, se liberan en el cuerpo y por lo tanto el glucagón también va a ser liberado. Esta sustancia incrementa las concentraciones de glucosa plasmática en la glucogenólisis en el hígado y un incremento en la gluconeogénesis. Además también se puede llamar un agente hiperglucémico, ya por las acciones ya mencionadas, que es aumentar la glucosa en tiempos de ayuno. Anteriormente hablamos de la insulina. Este es el opuesto, ya que se le puede llamar como agente hipoglucémico. Dos hormonas que produce la glándula suprarrenal afectan el metabolismo de los carbohidratos. Una de ellas es la adrenalina, producida por la médula espinal. Esta incrementa la glucosa plasmática al inhibir la secreción de insulina. Es por eso que las diferentes funciones de las hormonas se oponen entre sí. La adrenalina se libera durante el estrés. Después tenemos otras hormonas, como por ejemplo los glucocorticoides, que más que nada estimulan los movimientos intestinales y además incrementan la glucosa plasmática al inhibir la entrada de la glucosa a las células y la lipólisis. Otras dos hormonas afectan las concentraciones de glucosa, las cuales son tiroxina y somatostatina. La glándula tiroides es estimulada por la producción de la hormona estimulante de la tiroides, o mejor conocida como TSH, para liberar tiroxina. Y el efecto que va a tener va a ser incrementar las concentraciones de glucosa plasmática, al aumentar la glucogenólisis, gluconeogénesis y la absorción intestinal de la glucosa. Por último, la somatostatina, producida por las células alfa de los islotes pancreáticos, incrementa las concentraciones de glucosa plasmática mediante la inhibición de la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento y otras hormonas endocrinas. Todas estas hormonas ya mencionadas son las principales reguladoras de la glucosa y por lo tanto de los procesos de las vías metabólicas que tiene la glucosa. Las diferentes metodologías para saber si un paciente, para considerar los niveles de glucosa en un paciente es el monitoreo de glucosa, automonitoreo de glucosa, que normalmente se realiza a un paciente diabético en su casa, la tolerancia a la glucosa y pruebas postprandiales y glucemia en ayunas, así como la hemoglobina glicosilada, que ya se realiza en un laboratorio y es más específica para saber las cantidades de glucosa en suero a diferencia de la sangre, de la hemoglobina. Bueno, el automonitoreo de glucosa se recomienda en personas ya diabéticas, ya sea tipo 1 o tipo 2. En pacientes con diabetes tipo 1 se recomienda 3 a 4 veces al día. En pacientes con diabetes tipo 2 no hay una cantidad específica. Es muy importante enseñarle al paciente cómo usar las disoluciones y sería todo. En la tolerancia a la glucosa y pruebas postprandiales de 2 horas, se toma una muestra al paciente en ayunas, después se le da
una solución que contenga 75 gramos de glucosa y se toma una muestra 2 horas después. Bueno, la tolerancia a la glucosa, antes de tomar la prueba, antes de consumir la solución, debe tener de 60 a 100 miligramos sobre decilitro de glucosa. Una hora después, lo normal sería que tuviera menos de 140 miligramos sobre decilitro. Y esto sería una prueba normal, sería un resultado normal. Cuando se tiene prediabetes, antes de tomar la solución con 75 gramos de glucosa, se tiene de 100 a 125 miligramos sobre decilitro. Después de 2 horas se tiene de 140 a 199 miligramos sobre decilitro. Cuando es diabetes se tiene más de 126 miligramos sobre decilitro antes de tomar la solución. Después de tomar la solución, 2 horas después, se presentan 200 miligramos sobre decilitro. Luego está la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es más utilizada por los doctores para ver, para seguir una relación de glucosa sanguínea a largo plazo. Bueno, se sabe que en el plasma solo se encuentra el 15% más de glucosa que en la sangre, en los eritrocitos. La hemoglobina glucosilada es un resultado de un eritrocito con la molécula de glucosa. Bueno, un ejemplo sería de un paciente con diabetes que quiere tener unos resultados normales en el día en el que se toma la muestra. Entonces este paciente no cena. Por consecuencia, en su prueba de glucosa sale normal, tiene de 80 a 100 miligramos sobre decilitro. Pero los eritrocitos que se obtuvieron en la muestra de sangre, estos aún siguen con la molécula de glucosa y esta se puede seguir desarrollando, o sea, toda la vida del eritrocito, 120 días, que mientras tenga la glucosa, la molécula de glucosa seguirá consumiéndola y seguirá estando activo, por así decirlo. Entonces, se va a encontrar una concentración mayor de glucosa en los eritrocitos que en el suero, por lo cual nosotros podemos determinar que el paciente no siguió su dieta conforme a lo establecido en el tratamiento y hizo un desvío, una pequeña trampa de no cenar. Pero el médico se va a dar cuenta de esto pues realizando una hemoglobina glucosilada. Los lípidos se encuentran principalmente en 3 compartimientos, los cuales son el plasma, que principalmente son ácidos grasos, tejido adiposo, el cual principalmente son los triglicéridos, y las membranas biológicas, que principalmente son fosfolípidos. Los triglicéridos son la forma de almacenamiento de los lípidos en el tejido adiposo. Los ácidos grasos en los tejidos vegetales y animales se encuentran normalmente en forma de ésteres de glicerol formando triglicéridos, ya sea en forma de aceites o grasas. En los seres humanos, los triglicéridos se almacenan en forma sólida en el tejido adiposo. Son degradados a glicerol y ácidos grasos en respuesta a señales hormonales y posteriormente se liberan al plasma para ser metabolizados en otros tejidos, sobre todo en músculos y en el hígado. La medición de triglicéridos séricos junto con el colesterol es útil para detectar ciertos trastornos genéticos y otros tipos de trastornos metabólicos, así como para caracterizar el riesgo de desarrollar enfermedades coronarias. El valor de triglicéridos se emplea también por lo común en la estimación del colesterol LDL mediante la ecuación de Friedewald. Varias secuencias de reacciones enzimáticas están disponibles para medición de triglicéridos. En todas se emplean lipasos para separar los ácidos del glicerol. El glicerol liberado participa en cualquiera de las distintas secuencias enzimáticas. Uno de los métodos que más se utiliza es con espectrofotómetro, el cual se utiliza para medir triglicéridos o colesterol, el cual es base a reacciones químicas que liberan un color. Bueno, ahora yo les voy a hablar de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un trastorno que se caracteriza por la tendencia a la hiperglucemia crónica con alteraciones en el metabolismo de grasas, carbohidratos y proteínas. Esto como consecuencia
lleva un defecto en la secreción de insulina. Bueno, yo les voy a hablar ahora de las características de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Voy a comenzar con la diabetes mellitus tipo 1. Su edad típica de la aparición es en niños y adolescentes. Su aparición suele ser aguda y la constitución de las personas que la presentan suele ser delgada. Si las personas que la presentan no son delgadas, es habitual que las personas lleguen a adelgazar. Generalmente también se presenta una tendencia a la citosis y la concentración de insulina en el plasma sería bajo. Los antecedentes de diabetes en esto serían comunes. En la diabetes mellitus tipo 2, la edad típica de aparición es en la edad media avanzada. Su aparición suele ser gradual y la constitución de las personas que la padecen pueden llegar a ser obesas. El adelgazamiento casi no se presenta y tampoco una tendencia a la citosis. La concentración de insulina en el plasma es normal y los antecedentes familiares de diabetes suelen ser comunes. Incidencia de morbimortalidad de diabetes. El número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en el 2014. La prevalencia mundial de la diabetes en adultos mayores de 18 años ha aumentado del 4.7% en 1980 al 8.5% en el 2014. La prevalencia de la diabetes ha aumentado con mayor rapidez en los países de ingresos medianos y bajos. La diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto del miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores. Se estima que en el 2012 la diabetes fue la causa directa de 1.5 millones de muertes y que en otros 2.2 millones de muertes eran atribuibles a la hiperglucemia. Aproximadamente la mitad de las muertes atribuibles a la hiperglucemia tienen lugar antes de los 70 años de edad, según proyecciones de la OMS. La diabetes será la séptima causa de mortalidad en el 2030. Desde el año 2000, la diabetes mellitus en México es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres. En 2010, esta enfermedad causó cerca de 83,000 muertes en el país. Tamaulipas es el quinto estado de la República con más casos de diabetes, con 29,186 casos. Asimismo, de enero a noviembre del 2016 se registraron 2,406 muertes relacionadas con esta enfermedad, informó la Secretaría de Salud del Estado. De esta cifra, el 12.8% son mujeres, mientras que el 7.7% son hombres. En lo que va del año del 2016, se han detectado 5,636 nuevos casos de este padecimiento, ligado directamente con la obesidad y el sobrepeso. En el 2015 se informó que hay un promedio de 12,000 diabéticos con sobrepeso y obesidad, destacando que el 25% de ellas es gente joven entre 20 y 30 años en Reynosa. Concentraciones diagnósticas de glucosa en la sangre y sus unidades son milimol sobre litro. En una muestra en plasma venoso, sangre venosa y sangre capilar. Empezamos con sangre capilar. Las concentraciones menores a 5,6 en sangre venosa, menores a 5,6, plasma venoso menores a 6,1. Una muestra en ayunas, el diagnóstico sería normal. En sangre capilar, mayores o igual a 5,6 y menores a 6,1, menores a 7,8. En sangre venosa, mayores a 5,6 y menores a 6,1 en ayunas y 2 horas, glucosa postprandial menores a 6,7. En ayunas, en plasma venoso, mayores o igual a 6,1 y menores a 7,0, 2 horas, glucosa postprandial en plasma venoso menores a 7,8. El diagnóstico sería glucemia en ayunas afectadas. Sangre capilar
en ayunas menores a 6,1, 2 horas glucosa postprandial mayores a 7,8 y menores a 11,1, en sangre venoso en ayunas a menores 6,1, 2 horas glucosa postprandial mayores o igual a 6,7 y menores a 10,0, en plasma venoso en ayunas menores a 7,0, 2 horas glucosa postprandial mayores o igual a 7,8 y menores a 11,1, su diagnóstico sería tolerancia a la glucosa afectada. En sangre capilar, una muestra de sangre capilar en ayunas mayores o igual a 6,1 o mayores o 11,1, 2 horas glucosa postprandial. En sangre venosa en ayunas mayores o igual a 6,1 o 2 horas glucosa postprandial mayores a 10,0. En plasma venoso en ayunas mayores o igual a 7,0, 2 horas glucosa postprandial mayores o igual a 11,1, el diagnóstico sería diabetes mellitus. Intervalos de referencia y estudios bioquímicos. Cuando nacemos, el colesterol en el plasma está muy bajo, colesterol total de menos de 2,6 milimol sobre litro, colesterol LDL de menos de 1,0 milimol sobre litro. Durante el primer año de vida, se produce un rápido aumento de la concentración. El valor medio durante la niñez es de aproximadamente 4,2 milimol sobre litro. Especialmente en las sociedades prósperas, las concentraciones aumentan más aún a comienzos de la edad adulta. Las concentraciones elevadas de colesterol en el plasma son un factor de riesgo importante de coronariopatía. La relación entre concentración de colesterol y mortalidad por coronariopatía es exponencial. La curva se hace más abrupta a medida que aumenta la concentración de colesterol. La mortalidad por coronariopatía se duplica entre las concentraciones de 5,2 y 6,5 milimol sobre litro y se cuadruplica entre 5,2 y 7,8 milimol sobre litro. Aproximadamente de 2/3 partes de los adultos, el Reino Unido tiene una concentración plasmática de colesterol mayor 5,2 milimol sobre litro y una cuarta parte la tiene menor 6,5 milimol sobre litro. Mientras la concentración es menor de 5,2 milimol sobre litro, la curva es menor pronunciada, pero no se vuelve plana. En las personas que también tienen otros factores de riesgo, por ejemplo, fumar cigarrillos, más adelante la curva asciende y es más abrupta.